¿Crees que tu competencia te copia? Pues hoy voy a hablarte sobre lo que es considerado copia y lo que no, y qué puedes hacer a partir de ello. Si te gusta este vídeo, dale manos para arriba en YouTube y compártelo con tus amigos, y si eres nuevo aquí me encantaría que te quedaras y te invito a suscribirte a mi canal. Accede gratis a mis cursos y recursos con acciones y estrategias listas para implementar que encontrarás solo en mi web laurarribas.com. ¿Cómo llevas esto de que la competencia esté siempre al acecho para copiarte y hacer lo que tú estabas haciendo hace nada? Dicen que el mejor de los halagos es cuando te copian, pero en realidad fastidia mucho cuando te lo hacen. Una vez, por ejemplo, alguien nos avisó de que estaban directamente vendiendo uno de nuestros cursos, revendiéndolos en una web pirata, por lo tanto esto más que copia es directamente pirateo. Otra vez nos avisaron, porque siempre te llegan las cosas, es muy curioso. Otra vez nos avisaron una persona de que alguien estaba haciendo una web exactamente igual a la nuestra y la fuimos a ver. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos? Era una web anterior, cuando vimos que no es que fuese parecida, es que habían copiado el código fuente de la web y estaban directamente fotocopiando la web. Por lo tanto, veías, o sea, era un clon de mi web, ¿no? Entonces tenías mis textos, mis fotos, todo era yo, o sea, era mi web, ¿no? Y podías ver cómo estaban aún cambiando, sustituir donde estaba mi foto, pues iban a poner la foto de la otra chica, ¿no? Lo cual es una pena porque cuando miraba dónde estaban construyendo esa web, que era un clon de la mía, me di cuenta que era un estudio de diseñadores y por lo tanto que un diseñador haga esto me pareció escandaloso. Esto directamente es un plagio y el caso es clarísimo, ¿no? También he visto cómo literalmente estaban usando textos de secuencias de campañas de lanzamiento mías donde apenas cambiaban 4 palabras, pero era todos los textos iguales. Anunciados, textos, pero quizás cambiaban donde yo decía empresa, la otra persona decía otra cosa, pero eran mis textos. Eso también es plagio. A veces, muchas veces de hecho, he sentido como otras personas empezaban a usar mi forma de hablar o expresiones que yo llevaba usando desde hace muchísimo tiempo, desde el principio, etc. Y eso no es plagio, aunque te joda, ¿sabes? Aunque te fastidie y dices, mierda, no es plagio, porque hay matices y voy a explicártelos. Yo no soy experta en este tema, pero lo he consultado con un experto, un abogado de lo que es abogado experto en lo que es propiedad intelectual, y esto es lo que me ha dicho. Y voy a leer porque no quiero decir una cosa que no esté fuera de lugar, quiero decir lo que él me explicó. Empiezo. Según la Ley de Propiedad Intelectual, se establece que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, es decir, físico o virtual, actualmente conocido o que se invente en el futuro, estos medios, comprendiendo las siguientes, por ejemplo, libros, folletos, escritos, discursos, alocuciones, conferencias, por otro lado también las composiciones musicales, con o sin letra, también las obras dramáticas, las coreografías, las obras teatrales, las obras cinematográficas y cualquiera otras obras audiovisuales, las esculturas y las obras de pintura, los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y en general a la ciencia, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento analógico a la fotografía y los programas de ordenador. Y continúa, y esto es muy interesante. Por lo tanto, dice, se excluyen las ideas, los procedimientos, los métodos o conceptos en sí, aunque no la expresión de los mismos. Es decir, ideas, conceptos, métodos, procedimientos, etc., esto no es protegible. Lo que es protegible es la plasmación de estas ideas, métodos, conceptos, es decir, donde tú expreses, que tú escribas un libro sobre esto, o hagas un vídeo sobre esto. Esa es la plasmación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, o es decir, si tú no haces un copia-pega, o si alguien no hace un copia y pega de este libro que tú has redactado, o alguien no hace una transcripción de ese vídeo, o ese audio, o esa ponencia que tú diste, ¿no? Una transcripción literaria de tus palabras, pero
habla de esa idea, concepto o método con sus propias palabras, eso no es plagio. Te podrá molestar porque pienses, esta es mi idea, o a esto he llegado yo, o lo que sea, pero no es una ilegalidad, porque parten de que las ideas son de la humanidad. En el momento que tú tienes una idea y la expresas, pasa a ser de la humanidad. Y eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí, me quedé como, ¿en serio? Sí, o sea, será protegible lo que tú plasmes en el libro, ¿de acuerdo? Pero tú puedes hablar de un concepto, de una idea, con tus propias palabras y eso no ser plagio. Sabiendo esto y analizando lo que tú crees que te están copiando o no, quizás te des cuenta de que no te están plagiando, de que no te están copiando. Quizás están usando una idea que vieron en ti o que tú pusiste en práctica y la están poniendo en práctica a su manera. Y en ese caso no es plagio. Es decir, y eso es una interpretación mía, entiendo que si yo tengo la idea de un software que tiene tales soluciones, o sea, que soluciona tal problema, lo que será protegible, por ejemplo, es el software en sí, ¿de acuerdo? Pero alguien puede crear un software que solucione el mismo problema, o basándose quizás en la misma hipótesis, a su manera, y eso no sería un plagio. De hecho, es muy normal cuando uno empieza a inspirarse o buscar inspiración en personas o empresas que ya llevan más recorrido. Y es muy normal hacer esto, ¿de acuerdo? Pero hay que entender dónde está el límite. La inspiración sí, pero la copia no. ¿Qué hacer cuando sientes que tu competencia te está copiando? Cuando tú haces algo y 15 días más tarde va y tu competencia lo está haciendo también. Creo que en estos casos, cuando no es un caso de plagio, según lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, no están haciendo un copy-paste, un copia-pega de tus textos, no están usando tus palabras, tus diseños o lo que sea, ¿vale? Es decir, no es un plagio, porque si lo es, entonces tienes que ir a hablar con un abogado y ver qué es lo que puedes hacer, ¿no? Porque solo he tocado lo que es la punta del iceberg. Luego, cuando resulta que sí podría considerarse un plagio, luego entran en, bueno, pero ¿hasta qué porcentaje del total de la obra ha sido plagiada o bla, bla, bla? O sea, de hecho estoy abordando este tema muy superficialmente, pero lo que me ha parecido más destacable, ¿no? Entonces, cuando no es un plagio, es decir, cuando están hablando de tu idea o una cosa que tú has puesto en práctica o que ya has hablado, pero lo están usando con sus propias palabras y realmente no puedes hacer nada, porque no es una ilegalidad, yo creo que la mejor técnica es la del deslumbramiento. Es decir, seguir eclipsando con tu talento, con tu capacidad de innovación. Continuar siendo el pionero, continuar siendo el mejor, ¿de acuerdo? Te podrá molestar y de hecho puedes confrontarte y puedes decir, oye, estáis haciendo esto y esto y esto, pero técnicamente no es una ilegalidad, ¿de acuerdo? Y técnicamente tampoco lo puedes parar realmente. Yo recuerdo, por ejemplo, un cliente que tuve que era una e-commerce, que cuando empezaron estaban en una situación mucho más inferior que lo que ellos consideraban su competencia, pero eran brillantes, lo son aún, ¿sabes? Y empezaron a hacer una serie de estrategias que yo les recomendé, pero de una forma muy bonita, muy bella, porque tienen tanto talento. Y ellos me dijeron en una sesión que su competencia había empezado a hacer lo mismo, pero no era exactamente lo mismo, o sea, la competencia no entendía la estrategia que había detrás de lo que estábamos haciendo, por lo tanto estaba haciendo un poco una chapuza y realmente no lo estaban implementando bien. ¿Qué ocurrió? Me acuerdo que pasado un tiempo, quizás un año, me acuerdo de preguntarles, bueno, ¿y esa competencia que os preocupaba tanto, que os copiaba y tal? Me dijo, bueno, esos quedaron como muy atrás, ¿sabes? O sea, hicieron esta técnica del deslumbramiento porque ellos tenían el talento, eran los pioneros y terminaron destacando por encima de su competencia. Hay casos de verdadero plagio, por ejemplo, tengo en mente ahora un e-commerce, un par de e-commerce de hecho, pero una en cuestión donde una empresa más conocida directamente les plagió una pieza que ellos diseñaron y vendían, pero es que les plagiaron, eso sí que era un plagio, no solo el mismo diseño, sino el mismo nombre, o sea, ¿cómo tenía que ser esa empresa que les copió de prepotente que ni se molestaron en disimularlo, ¿no? Incluso le pusieron el mismo nombre? Claro, en estos casos tienes que tener un abogado donde casi le pagas un abono. En el tema de e-commerce sucede mucho, o diseños, etcétera, sucede muchísimo. Otra de las cosas que yo siempre me he preguntado es cómo a Zara, por ejemplo, no se les cae el pelo cuando hacen un clon de las marcas de alta costura, ¿no? Dices, ostras, sale esto
Chanel saca una cosa así, Jean-Paul Gaultier saca una cosa así, o Chloé saca una cosa así, y ya está Zara haciendo lo mismo. Pero ¿cómo no les cae el pelo? Y es que, según leí recientemente en un periódico, donde se daba el caso de un vestido que llevó una presentadora que era muy parecido a un vestido del 2002 de Yves Saint Laurent, donde el artículo en sí decía, esto en sí, aunque tú veías las dos y ahora dices, hola, qué a saco, ¿no? O sea, es un plagio. Pero resulta que siempre y cuando, y según el periódico, haya 8 diferencias, no es un plagio, sino como un homenaje, ¿no? Pues desde que el material era distinto, el largo de la falda era distinto, el estampado era distinto, aunque dices, bueno, sí es distinto, pero no me fastidies, es más o menos lo mismo. El acabado no sé qué, y total que ya había 8 diferencias y según la ley de protección, ¿cómo se dice? Bueno, me sale la ley de protección de datos, estoy todo el rato con este tema. ¿De qué estoy hablando? La ley de propiedad intelectual, pues según esta ley, pues eso no es un plagio, ¿no? Entonces es interesante saber un poquito y ver si realmente te están plagiando o no te están plagiando y ver qué es lo que puedes hacer. En fin, como ves, no todo es blanco y negro, existen muchos matices. Si ves que realmente te están pirateando el contenido, te están plagiando y pirateando, haz algo, ¿vale? Manda un email, habla con un abogado, lo que sea, pero si crees que, es que están empezando a hablar de cosas que o están haciendo no sé qué que yo decía, eso se diluye bastante porque empiezan a usar sus propias expresiones, sus propias palabras para hablar de un concepto que a lo mejor tú has dicho y eso entonces técnicamente ya no es un plagio. Con lo que quiero que te quedes es con lo que qué puedes hacer tú o qué te aconsejo. Si no puedes hacer nada, aparte de que está bien que digas, by the way, creo que me estás copiando, y la otra persona sabrá qué decir o no, que hagas la técnica del deslumbramiento, que tires para adelante con tu talento, con tus ideas, con tu innovación y llegará un momento donde serás percibido como el pionero o la pionera del mercado. Que sigas siendo el generador de ideas para seguir siendo el referente en el mercado. En fin, si te ha gustado este vídeo o lo has encontrado útil, dale manos para arriba en YouTube, te puedes también suscribir a mi canal y si no lo has hecho ya, puedes hacer mi test de diagnóstico empresarial donde en 3 minutitos te digo en qué fase de desarrollo está tu negocio y qué puedes hacer para hacer frente a la fase en la que ahora mismo estás haciendo frente, cómo superar los obstáculos que ahora mismo tienes y seguir creciendo. Tienes el link en pantalla donde sale la web en la que puedes hacer este test o el enlace debajo de este vídeo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.